otra parte de la palabra cayó entre espinos, y dice que los espinos crecieron, y en la forma en que fueron creciendo los espinos fue dándose se ahogó la palabra, se ahogó la semilla, y entonces no pudo crecer, ¿ya? Y dice también que la otra parte cayó entre las rocas, y dice la Biblia que precisamente por lo rocoso no pudo echar raíces, y cada una de ellas tiene una explicación que obviamente se la necesito dar hoy, no, pero sí cada una de ellas tiene una explicación y quisiera compartirla con ustedes, como les decía. Pero la que me ocupó la semana pasada en cuanto a explicación fue lo de que una parte de la semilla cayó, dice, en buena tierra. Y cuando cayó en buena tierra, dice la Biblia que dio fruto al 30, al 60 y al 100%. Y entonces yo les estaba diciendo, hermanos, que nosotros debemos entender y analizar por qué la Biblia a nosotros nos dice que no solo es necesario ser buena tierra. No sé si me estoy explicando. Y también descubrir por qué en la Biblia también nos muestra de que podríamos nosotros estar en nuestra vida como creyentes viviendo una vida en cuanto a espacios de números, por ejemplo, el 30, el 60 y el 100%. Y cualquiera de nosotros diría, yo quisiera dar el 100% de mi servicio, de mi vida, de mi amor, etcétera. Pero como les estaba diciendo, de eso les mencioné la semana pasada, y con eso comencé a hablarles, como les decía yo, acerca de los números, ¿sí? De lo importante que es analizar por qué en la Biblia, en algunas etapas hay cuestiones en orden de lista, ¿sí? Y hoy pues no es la excepción, y quiero usar obviamente pues el tiempo de la cena del Señor para poder hablarles de algo que me llama mucho la atención, y es en Juan capítulo 14 verso 6, donde dice, Jesús explicó: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuántos ven ustedes ahí? 3 cosas, ¿sí? Si alguna vez usted alguien le pregunta y le dice, para ti, ¿quién es Jesús? Usted le va a poder decir, Jesús es mi amado, Jesús es amor, Jesús es aquí, es allá. Pero según la Biblia y según él mismo se describió, él a sí mismo dijo, yo soy camino, verdad y vida. Pero cuando usted lee el contexto, usted se da cuenta que habían algunos de sus discípulos que le estaban preguntando a él, le estaban diciendo, Jesús, muéstranos al Padre. Y le decían también, Jesús, muéstranos el camino. Como en algún momento de nuestra vida nosotros hemos estado sin poder avanzar en algunas cosas, ¿sí? Y en puro sentido común, nosotros tenemos que saber cómo ir de un punto a otro porque necesitamos avanzar, ¿verdad? Y entonces, pero Jesús aquí viene, y cuando a él le estaban preguntando todo esto, viene él y dice, yo ya me he manifestado a todos ustedes, y si ustedes me conocen a mí, van a conocer al Padre. ¿Y saben cuál era verdaderamente la pregunta de los discípulos hacia Jesús? Que le mostraran el camino que llevaba a Dios, ¿verdad? Y aquí resulta bien curioso, porque fíjense ustedes que hay personas que coloquialmente o tradicionalmente, por ejemplo, han dicho que todos los caminos llevan a Roma, para tratar de dar a entender que cualquier cosa que nosotros hagamos nos acerca a Dios, pero la Biblia no dice eso. La Biblia a mí me dice que solo a través de Cristo. La Biblia dice que solo a través de Jesús yo me puedo acercar a Dios. Pero entonces, ¿qué misterio encierra la vida de Jesucristo, que nos dice a nosotros, él mismo nos responde 3 preguntas de las más elementales de la vida? Porque de hecho, esas 3 preguntas le dan sentido a todo. ¿Qué camino ir? Yo recuerdo que hace muchos años, el pastor de la iglesia donde yo comencé a buscar al Señor, en alguna de sus enseñanzas, él decía que cuando una persona no tiene a dónde ir, cualquier bus lo lleva. Fíjense. Y entonces en ese punto yo me puse a pensar y dije, realmente nosotros debemos entender que tenemos un destino y trabajar en función de ese destino. ¿Ya? Llegar a la meta, llegar a un objetivo, cumplir propósitos, alcanzar objetivos. Y miren, el camino no va a ser fácil. El camino nunca ha sido fácil. Porque es más cómodo quedarse a un lado y decir, no, yo aquí estoy bien.
Pero querramos o no, el paso del tiempo, el paso de las circunstancias, la vida en general, nos va a llevar siempre al hecho de que nosotros o avanzamos o nos quedamos, ¿sí? Y cuando nos quedamos, porque decimos es muy cansado caminar, otros van a decir yo sí avancé y llegué. ¿Me explico? Pero ¿saben qué me llama la atención aparte de esto también? Que Jesús viene y porque le estaban preguntando, insisto, le dicen sus discípulos, creo que fue, se me escapó, pero ahí está en el contexto el nombre del discípulo que le pregunta literalmente a Jesús, dinos la forma de llegar al Padre, danos la forma de seguir el camino hacia el Padre. Y entonces viene Jesús y les dice, yo soy, fíjense que es bien curioso porque le preguntaron acerca de una cosa. Pero yo entiendo que Jesús dijo estas tres cosas. ¿Saben por qué? Porque Jesús le estaba tratando, perdonen que lo diga de esta manera, pero Jesús le estaba tratando de dar principios a la gente para que resuelvan su vida. Entonces, cuando Jesús vino a este mundo, ¿qué vino a hacer? A resolvernos la vida. Y alguien va a decir en este punto, pues a mí, yo no me he ganado la lotería. Entonces mi vida no está resuelta. Pero si usted se pone a pensar, cuando usted conoció a Jesús, Jesús lo hizo libre de un montón de cosas que drenaban su vida. ¿Sí o no? Usted antes se gastaba su plata en cosas que tal vez no eran y nunca veía el beneficio de eso. Llega Jesús y usted empieza a darle un enfoque distinto a su vida. Usted antes no sabía cómo sacar adelante a sus generaciones, a sus hijos. Llega Jesús y Jesús le dice, de ahora en adelante vas a hacer que tus hijos sean criados y que crezcan con la enseñanza de mi palabra, y en función de ello tú vas a darles mejores oportunidades de vida a tus hijos que los que tú tuviste. Entonces lo que le quiero decir es que Jesús llega y le resuelve la vida a usted, ¿ya? Y lo salva. Que no dice más. Pero miren, lo salva. Pero ¿saben a dónde lo quiero traer? Es que Jesús no dijo yo soy uno de los caminos. Jesús dijo yo soy el camino. ¿Sí se da cuenta? ¿Y sabe por qué? Porque hay muchos caminos, porque así dice la Biblia. Por ejemplo, en Proverbios hay un proverbio que dice, hay caminos que al hombre le parecen derechos. ¿Usted ha leído eso? Pero su fin es fin de muerte. ¿Por qué dice eso la Biblia? ¿Y por qué, por ejemplo, hay otros pasajes en la Biblia que habla de caminos, pero dice Jesús, yo soy el camino? Porque el contexto del que está hablando aquí es quién me lleva a Dios. Entonces viene Jesús y dice, caminos para ir a Dios no hay muchos, caminos para llegar a Dios solo hay uno, y soy yo. Y por eso vuelvo a esto. Jesús viene y dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Me explico? Y entonces después dice, el mismo Jesús dice, nadie se acerca al Padre sino a través de mí. Y luego dice, conocerme a mí es conocer también a mi Padre. Y desde ahora comprenderán que lo han visto y lo han experimentado. Entonces fíjense ustedes que el camino, la verdad y la vida se experimentan. Y cuando una persona ha conocido el camino, por mucho que la vida cambie, por mucho que las cosas den retumbos, por mucho que hayan tantos problemas en la vida, por mucho que te decepciones de gente, tú no te vas a salir del camino, porque una cosa es Jesús y otra cosa es la gente que habla de Jesús. No sé si me explico. Y la Biblia lo dice en Hebreos 12, pon tu mirada, pon tus ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe. La Biblia no te dice, fíjate qué está haciendo los demás. Lamentablemente pasa a veces que alguien te habla mucho de Jesús, pero vive poco lo de Jesús. Pero el punto de esto que le estoy tratando de decir es que me llama la atención en esta versión porque los que han experimentado este concepto de experimentar tiene mucho que ver con conocer. Ya va a ir viendo más o menos hacia dónde lo quiero llevar con esto, pero en esta mañana quiero hablarle de esas tres cosas. Y quiero que usted y yo, de alguna manera, platiquemos y veamos cómo es de interesante, porque fíjense ustedes que aunque no lo creamos, la cruz y el sacrificio de la cruz es parte del camino. Porque la cruz se dio aquí en el mundo, en el monte de Gólgota, allá en Israel. Allí pasó lo de la cruz.
Pero nosotros no tenemos que ir solamente a la cruz. La Biblia sí nos dice eso, que tenemos que volver recurrentemente a la cruz para recordarnos de quién nos salvó. ¿Sí? Pero cuando la Biblia nos dice que nosotros tenemos que seguir el camino del Señor, por ejemplo, nos dice en Filipenses capítulo 2, que exista en vosotros la misma actitud que hubo en Jesús. ¿Te recuerdo? Y ahí dice que todos ustedes tengan la misma actitud que tenía Jesús, que Él, siendo Dios, se despojó de sí mismo y dice, y se quitó su nombre de gloria, se quitó su vestido de gloria, se quitó la corona. Y dice, y se fue haciendo humano. Y después de hacerse humano, se hizo obediente hasta la muerte como un cordero. Y bajó y fue bajando. A mí me gustaba mucho un coro, bueno, una canción que cantaban unos hermanos por ahí por los 2000, no me recuerdo bien en qué parte era, pero había una parte en la canción que decía, que hablaba acerca de la gracia del Señor. Y en una parte decía que bajó y bajó y bajó, y la historia más hermosa de su amor brindó en la cruz, que con su sangre carmesí fue derramada por amor a mí. Fíjense, pero lo primero que menciona es que bajó. Y no dice solo bajó una vez, sino bajó, bajó y bajó. Y en la Biblia nos dice que haya en nosotros el mismo sentir. Entonces, hermano, mire, el camino hacia el cielo a veces tiene que ver con un camino de bajar, para luego que Él nos suba. No sé si me estoy explicando. Cuando Jesús viene y dice, yo soy el camino, ustedes van a aprender de mí. No van a aprender solo del pastor. El pastor habla en mi nombre, algunas cosas, pero aprendan de mí. Y una de las primeras cosas que yo encuentro en la Biblia, miren Isaías 40, mire qué interesante. Isaías 40 es una profecía sobre Juan el Bautista y sobre Cristo. Y últimamente, en función de todas las cosas que están pasando en el mundo, yo creo que esta profecía es cada vez más fuerte, más latente en el mundo, porque Cristo viene pronto. Y viene por su iglesia. Pero miren lo que dice acá. Una voz clama gritando en el desierto. Eso era lo que hacía Juan el Bautista, el último profeta de los profetas grandes que existieron, el cual tenía el espíritu de Elías en él mismo. Y dice, preparen el camino para el Señor. Fíjense que eso era lo que venía Juan el Bautista a decir. Preparen el camino. ¿Sabe por qué? Porque todos nosotros teníamos que darnos cuenta que se tenía que abrir el espacio porque el Hijo del Hombre estaba por venir. Y cuando Jesús vino a este mundo, empezó a cumplirse esta profecía. Y luego dice, nivelen una carretera en el Araba o en el desierto, porque eso era el lugar en donde estaban, en aquel lugar, para Eloheinú. Eloheinú es el nombre de Dios. Perdón que lo diga de esta forma, pero es una forma muy genérica de decir Dios. Usted lo podría encontrar en la traducción antigua, ese concepto Eloheinú o Elohim, que es básicamente lo mismo, pero está diciendo preparen el camino. Y aquí me llama la atención porque dice nivelen una carretera. Fíjense, ya va a ir viendo por qué le hablo yo de eso. Dice, todo valle sea rellenado y todo monte y colina sean rebajados. ¿Usted sabe qué significa, qué puede significar eso? Esto habla de cuando viene Jesús. Pero ¿sabe qué significa esto? Ahí dice, nivelen una carretera como diciendo, preparen un camino por donde Él va a pasar. Y por donde Él pase, ahí van a ir ustedes. Pero ¿saben qué es lo interesante de esto? Que dice, todo valle se va a aplanar. O sea que hay que llenar todos los valles. Y Dios sí va a cumplir. El valle puede representa literalmente agujeros, obviamente, ¿verdad? Representa barrancos, representa espacios donde no hay, donde, por ejemplo, si usted va en algún lugar avanzando y empieza a descender, se da cuenta que ese descender tiene que ver con espacios vacíos y luego empieza a subir porque había un espacio. Pero en Dios lo que quiere hacer es para que usted siga su camino así y no así, que eso tiene que ver con lo de nuestra alma y nuestra mente también,
Porque en la vida a veces nosotros decimos con altas y con bajas. ¿Se recuerda? Entonces, en sentido figurado, lo que Dios está diciendo a través del profeta de Juan el Bautista es, miren ustedes, cuando Cristo venga, ustedes van a dejar de tener altas y bajas. Sí, cuando Cristo venga. Y la forma de preparar el camino es que ustedes, cuando vayan por el valle, ustedes se recuerden y digan, cuando el Señor venga por mí, la Biblia dice que Él va a llenar todos los valles y que va a bajar todas las montañas. Yo le decía hace un ratito que el camino en Dios también a veces es de bajar para subir. Pero ¿sabe por qué para Dios el camino no es subir para bajar? Porque, bueno, yo creo que lo mencioné, no me recuerdo si este jueves o no sé cuándo le estaba hablando de esto, pero yo le decía que el mismo enemigo, el mismo Luzbel, dice la Biblia que él dijo, subiré a las alturas y seré semejante al Altísimo. Y solo diciendo eso y fue destronado. No me quiero pasar a otro tema ni estar dispersando tanto lo que quiero decir, pero en este punto a lo que voy es que, miren, Dios en el regreso triunfal de Cristo va a buscar a todo el mundo. Y alguien dijo alguna vez, pero ¿cómo va a encontrar a la gente si la gente se puede esconder o en un valle o en un montón de árboles, en un montón? Pero la Biblia dice que básicamente el Espíritu de Dios va a aplanar toda la tierra. Y los valles se van a subir y las montañas se van a bajar. Eso es en un sentido literal y eso va a pasar en la tierra cuando Cristo venga, para que nadie se escape de la visión de Jesús y para que, como se cumpla lo que la Biblia dice en Apocalipsis, todo ojo le verá. Pero pasa otra cosa también interesante aquí, y es el hecho de que la parte, digamos, figurativa de esto es que todo aquel que ha venido, antes de conocer a Jesús, ha venido con el corazón destrozado, lleno de complejos, apachurrado hacia abajo y que su vida solo ha sido valles. Cuando el camino del Señor lo encuentre, va a levantar ese valle y le va a decir, tú no eres todo eso en que te menospreciabas. Todo valle se va a levantar. Deja ya de sentirte acomplejado, porque si la más bonita de tu colonia o de tu colegio, de tu lugar, te dijo que no, y tú te sientes feo por eso, yo quiero decirte que tú eres mi especial tesoro. Y no lo dijo doña Florinda, lo dijo el Señor Jesús. Tú eres mi especial tesoro, eso te quiere decir el Señor. O sea que Dios es experto en hacer sentir bien a los que buscan su camino. Dice, tú vienes al camino y yo veo en ti que tú estás acomplejado, que por tu físico, que por tu educación, que por de donde tú vienes, que por tu color de piel, que por las cosas que sea, tú has estado acomplejado. Quiero decirte que en el nombre de Jesús tú te levantas. Y aquí viene la parte un poquito dura, porque dice, todo valle será rellenado y toda colina será rebajada. Porque miren ustedes, el problema de los complejos es que hay complejos para abajo, pero también hay complejos para arriba. Y ambos son difíciles de gestionar en nosotros. Nosotros, sin darnos cuenta, a veces decimos que nuestro mayor orgullo es ser humildes. Entonces, dice acá, toda montaña va a ser rebajada. ¿Sabe por qué? Porque al Señor le sirve una persona que tiene que tiene estabilidad en su forma de vivir. ¿Y eso cómo cuesta encontrarlo? ¿Sabe quién le da estabilidad a la vida? El camino en Jesús. ¿Y saben por qué les digo yo esto? No se los digo porque yo sea una persona estable, se los digo porque Jesús es estable. ¿Y saben en qué me baso yo para decirles que Jesús es estable? En la Biblia, en Isaías, dice que como cordero fue llevado al matadero. Y dice que como cordero obediente no abrió su boca contra los que lo estaban trasquilando. Cuando a Jesús le llegan a preguntar, tú eres el Cristo, y lo estaban castigando, él viene y vuelve a ver y no dice nada. Y luego le dice, tú eres que el Cristo, y viene Jesús y solo dice, tú lo has dicho. Jesús no se puso a gritar, sí soy, saquen los carteles mis revolucionarios. No, él no dijo eso, él solo dijo, yo soy lo que soy. Y ustedes van a dar cuenta de mi poder. Entonces lo que les quiero decir es que Jesús sube a los que se han humillado, pero también en alguna medida permite que los que si nos hemos enorgullecido, nos hemos llenado de soberbia o de altivez, de alguna manera el Señor también permite que nosotros bajemos.
porque el Señor quiere nivelar todas las cosas en el camino. Amén. Así que no digas nunca que Dios no tiene un trato contigo, porque cuando tú conoces a Jesús y has experimentado a Jesús, Jesús viene y te baja el orgullo. ¿Saben qué me gusta mucho de una historia bíblica, precisamente del apóstol Pablo? Que Pablo se llamaba Saulo antes, y Saulo significaba orgulloso. Y dice la Biblia que Jesús se le apareció en el camino y él se cayó de donde estaba montado en un caballo, se cayó. Y cuando se cayó, dice que escuchó una voz que le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Y era la voz de Jesús. Y ahí le cambió totalmente la forma de vivir a una persona que vivía enorgullecido de lo que era. No sé si me explico, hermanos. Entonces el camino sirve para rellenar tus vacíos y para bajar tus altiveces y las mías. Porque el único que merece toda la gloria es Jesús y Dios. Tú te mereces la honra porque eres bueno, porque trabajas y Dios te ha dotado de muchas cosas. Pero yo, hermano, ¿sabe qué admiro yo mucho? A personas que al final de todo lo que han logrado siempre dicen: la gloria y la honra sea para el Señor. Porque Dios nos ha ayudado, hermanos. Dios, esa inteligencia que tú tienes no es casualidad. Dios te la dio. Dios te dotó de ese don tan hermoso que tienes, de las habilidades que tienes. Amén. Y mira lo que dice en Proverbios 3:6. Busca su voluntad en todo lo que hagas y Él te mostrará cuál camino tomar. En otras versiones dice, reconócele en todos tus caminos. Y alguien dirá en este punto: bueno, y no que era solo un camino, ¿ves? ¿Y sabe qué es lo que pasa acá? Que Jesús es un camino, el camino que va al cielo. Pero nosotros tenemos varios caminos. ¿Sí me explico? Por ejemplo, a veces nosotros nuestro camino sentimental lo manejamos de una manera, nuestro camino material lo manejamos de una forma, nuestro camino de dinero lo manejamos de otra forma, nuestras amistades de otra, y empezamos a poner un montón de sendas, ¿verdad? Y es bien interesante porque en este versículo dice: reconócele en todos tus caminos para que Él traiga a la senda completa todo. ¿Me explico? Y alguien ahorita dirá: pastor, quiere decir que usted cuando, o sea, en todos los aspectos de su vida, usted siempre mete a Jesús. En todo mete a Jesús. Quiere que le diga la verdad. Debería hacerlo. Es que sí, al final de cuentas es así. Uno comienza un día de trabajo y debería decir: bueno, Señor, en tu nombre. Uno no sabe qué pueda pasar. Hace pocos días un amigo de acá de la iglesia mandó una foto y dijo: miren, yo acabo de pasar por ahí, andaba trabajando, una balacera de las que lamentablemente cómo se dan en este país, ¿no? Y nos dijo: acabo de estar por ahí por cosas de trabajo. ¿Y sabe qué uno puede decir nada más? Jesús cuidando tu vida. Aun cuando a veces nosotros no venimos y le dimos al Señor: Jesús, en tus manos encomiendo mi carro, mi casa, lo que soy, mi familia, los que se quedan, los que salimos. O sea, Jesús para todo, no como religiosidad, no como aquellos que aparentan que de todo hablan acerca de Jesús, sino los que realmente sienten a Jesús en su vida y que tienen a Dios como lo más importante. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Él, cuando tú digas: no sé cómo me va a ir en esto, venga el Señor y diga: este camino también lo jalamos para acá, y todo lo que hace prosperará. ¿Ha visto lo que dice en el Salmo 1? Dice: será como árbol plantado junto a corrientes de río que da su fruto en su tiempo. Y todo lo que hace, ahí no dice solo una cosa. Ahí en ese pasaje no dice: solo cuando va a la iglesia todo le sale bien, le toca dirigir y no se le sale un gallito. Le toca predicar y dice todos los puntos bien dados, no como el pastor. Le toca servir al Señor y todo se hace bien a tiempo, porque todo lo que hace en la iglesia prospera. No, dice todo lo que hace, y esto tiene que ver con todo en la vida. Amén. Bueno, y este es otro hermano que, fíjese que yo
siempre que leo este pasaje y este contexto, me recuerdo de una persona que, que fue mi jefe por 10 años, creo yo, y que a él le gustaba mucho leer el versículo que está, los versículos que están antes. Y él fue el que me dijo, ¿sabías que según los conocedores a eso se le llama la regla de oro? Trata a los demás como quisieras ser tratado. Así me decía siempre él. Y, no siempre, sino me lo decía cuando mencionaba justamente esos versículos. Porque cuando usted lee, insisto, el contexto habla precisamente de cuando Jesús dice, haz con tu prójimo como tú quisieras, como tú deberías hacer hacia ti. Y entonces viene Jesús y entre todo esto viene y dice, entren por la puerta estrecha, dice Jesús. Y luego dice, porque la puerta ancha y el camino espacioso llevan a la perdición. Y luego dice, casi todos eligen ese camino lleno de gente. Y miren, yo le doy muchas gracias al Señor precisamente porque hace unos meses atrás yo les estaba hablando a ustedes acerca de cómo en la multitud de personas a veces hay confusión. No sé si ustedes lo recuerdan, pero hablamos un poco acerca de esto. Y dice Jesús en este pasaje, casi todos eligen ese camino lleno de gente. O sea, la gente, hermanos, la gente en su mayoría quieren hacer lo que todo el mundo hace. Y entonces vienen y algunas veces decimos, en cuanto a nuestro concepto de escala de valores, decimos, pero si fulanito lo está haciendo y no le va mal. ¿Me explico? Pero viene Jesús y dice, estrecha es la puerta. Pasen mejor por la puerta estrecha, porque, la puerta ancha y el camino espacioso llevan a la perdición. E insisto, dice, y casi todos eligen el camino que está lleno de gente. Y luego viene y dice, la puerta estrecha y el camino angosto llevan a la vida eterna. Pocos lo encuentran. Fíjese. ¿Qué quiere decir esto? Que el camino se busca. A Jesús se le busca. Y si Jesús dijo, yo soy el camino, hay que buscar. Yo le quiero decir algo, hermano, a muchas personas nos ha tocado, digamos que en algún punto de inflexión de la vida, de reflexión, nos ha tocado llorar. Y hemos tenido que decirle a Dios, revélate, muéstrame si eres real, si eres Dios, dime de alguna forma que estás conmigo, muéstrame que lo que hago te agrada. Porque yo ya quiero dejar de solo respirar y ya no quiero estar solo viviendo porque ocupo un espacio en esta tierra, sino quiero encontrarle el sentido a mi vida. Dime hacia dónde ir. Miren, te lo digo de verdad y no se lo digo desde una perspectiva negativa porque tal vez no todas las multitudes son malas. Pero sí hay el hecho de estar entre la multitud, algunas veces, hermanos, solo nos lleva a estar entre todo lo que la gente habla, como les decía en aquel pasaje de Hechos, en donde dice que algunos solo llegaron a gritar y a gritar y a gritar, y cuando les llegaron a preguntar, miren, ¿y ustedes qué piensan de lo que está pasando? ¿Saben qué contestaron? A mí me pagaron una cajita de campero, un agua, y me dijeron que viniera a gritar con ellos, pero de lo que están hablando no sé. Así le pasa al gentío. Pero la relación con Jesús es esto, miren. A mí me sorprende, ¿saben qué? Que Jesús alimentó a 5,000. Él le dio comida a 5,000 hombres. Y la Biblia dice que sin contar mujeres y niños. Eso implica tal vez que habían unos 10,000, 15,000 personas ahí. Jesús le dio de comer a todos. Pero no con todos se reunía íntimamente, porque después dice que con 70 se quedaba a discipularlos. Y después dice que con 12 tenía un discipulado de todo el tiempo. 3 lo seguían hasta donde dormía y 1 se recostaba en su pecho. ¿Sabía usted eso? ¿Sabía usted que el único que supo quién era el traidor fue precisamente el que se recostó en el pecho de Jesús? Y eso está en la Biblia. Era un jovencito, por cierto, así que no hay excusa para los jóvenes de venir y decir, no, es que yo hasta que tenga la edad de mi papá voy a agarrar en serio las cosas de Dios, porque no es así.
El más jovencito de todos los discípulos era el que se recostaba aquí y Jesús lo trataba como su hermanito menor. Y fue al único al que le dijo Jesús, mira, al que veas que está mojando su pan en mi copa, al que veas que está haciendo eso, él va a ser el que me va a entregar. Y aparece ahí usted, Judas, todo feliz con su panito. Ya Juan lo sabía, porque Juanito estaba cerca de Jesús. Entonces a lo que voy, hermanos, es que el camino es bien espacioso. Las iglesias, los estadios, los lugares cada vez hacen lugares más grandes para gente. Hacen eventos para todo tipo de cosas. No sé si alguien de acá tiene el dato, pero no sé cuánta gente vio, por ejemplo, la final del Mundial de hace 2 semanas. Pero haber sido, o sea, vio prácticamente todo el mundo. Creo que solo alguien que realmente viva en una isla donde no hay nada, no lo vio. Pero todos teníamos acceso a ello. No sé si me explico. Entonces en las multitudes está bien que andemos y lo que sea, pero va a llegar un punto en la vida en el que Dios nos va a decir, ven conmigo a lo solo. Porque el camino para encontrarme a mí es un poquito más íntimo de lo que tú imaginas. Amén. Voy a seguir, hermano, porque me hacen falta 2, la verdad y la vida. Y me hacen falta unos 10 minutos para terminar. Así que siempre me pongo yo en estos problemas, ¿verdad? Pero miren lo que dice la Biblia acerca de la verdad. Entonces Jesús se dirigió a los judíos que decían creer en él, y luego dice, si perseveran y ponen en práctica lo que les digo, serán mis discípulos. Fíjense. Y entonces viene y dice, entonces experimentarán la verdad por sí mismos y la verdad os hará libres. Aquí pasa algo bien interesante, ustedes, porque hay muchos dichos y muchas cosas populares que tienen que ver con la verdad, como por ejemplo hay gente que dice que la verdad no es patrimonio de multitudes. Y otros que dicen que hay personas que mueren por la verdad. ¿Ya? Y la verdad es un concepto bastante relativo. Bueno, de que aparecieron en la filosofía las ideas del relativismo, la verdad es un concepto bien relativo. Porque hay gente que le dice a uno, tu verdad no es mi verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? ¿Sabe que yo cuando estaba leyendo todo esto, precisamente en esta versión de la Biblia que se llama The Message, así se llama la versión, dice, bueno, de la traducción al original en arameo y hebreo, fíjense, perdón, en griego, la palabra que utilizan para decir verdad es una palabra que se dice aletheia. Esa palabra en griego, fíjense que la palabra leteía es algo que está cubierto. Fíjense, y el prefijo a significa quitar. Entonces, para los griegos, hablar de verdad era hacer descubrimientos. No sé si me explico. Era como que, por ejemplo, ahí tenemos los recipientes y las cosas para la Santa Cena y le ponemos un manto, ¿ya? Y entonces viene alguien y dice, entra a la iglesia y dice, ¿qué tendrán ahí abajo? Será un buffet para pasar al rato. Un panito con algo, café, ¿qué habrá ahí debajo? Entonces de repente viene y decimos, llegó el momento de la cena y levantamos el manto y decimos, es la cena del Señor. ¿Sí me explico? Entonces, para los griegos, la palabra verdad significa quitar algo, quitarle el velo a algo, descubrir algo. Entonces, cuando Jesús estaba diciendo aquí, ustedes conocerán la verdad, les estaba diciendo, a ustedes se les va a quitar de los ojos la venda, lo que les estorba para saber exactamente quién es Jesús. Y cuando conozcan quién es Jesús, entonces van a ser verdaderamente libres. Acá es donde realmente hay muchas preguntas que hacer, hermano. Porque, por ejemplo, ¿quién es Jesús para usted? Hace un momento estábamos cantando ese coro que, por cierto, yo le pedí a Chelsea que lo ensayara. Yo le dije, es que ese coro dice mucho acerca de eso. Jesús, no hay nadie como tú. La tierra se estremece. Porque el nombre de Jesús tiene poder. Yo no sé si usted lo sabía,
Pero hubo un hombre llamado Martín Lutero, fíjense, que él fue de la iglesia imperial por muchos años y estuvo en la iglesia y fue sacerdote, etcétera. Pero a lo que voy es que fíjense que él empezó a leer la Biblia y cuando comenzó a leer la Biblia fue descubriendo cosas en Dios, en Cristo, que lo hicieron salir de donde estaba. Y cuenta una historia que dicen que él, la Biblia en un lugar, en un patio de allá, por allá, estaba puesta en una cadena que la ponían a la par de una fuente. Y lo hicieron a propósito para que cuando alguien se acercara y quería abrir la Biblia, la cadena sonaba y decían, está leyendo, y lo llegaban a castigar. Y entonces dice la historia que él se volvió recurrente en eso, y cuando llegó una vez a abrir la Biblia y a quererla leer y sonó, llegó alguien y dijo, te vamos a castigar y te vamos a aprisionar. Y entonces vino él y dijo, pues ustedes me pueden encadenar a mí, pero ese libro que ustedes tienen con cadena me hizo libre a mí, les dijo. Bien. Y eso es lo que yo creo que todos como hijos de Dios deberíamos entender. Jesús es libertad, pero cuando lo conoces. ¿Por qué? Porque él mismo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces va a venir alguien y te va a empezar a decir, sí, pero es que fíjate que Mahoma, Buda, los Krishna, los Rosacruces, pero mira la nueva era, mira el Kundalini, mira todo, y te van a empezar a decir un montón de cosas. Pero si tú tienes en tu corazón la convicción de quién es Jesús, tú vas a decir, Jesús es la verdad. Y el resultado de tener la verdad no es más que otra cosa que la libertad en la vida de un hombre y de una mujer que la conoce. Y me gusta mucho esta expresión y por eso puse esta versión en donde dice, ustedes van a experimentar la verdad. Porque la palabra griega que utilizan ahí para conocer es una palabra que se dice ginosco, que esa palabra ginosco no es solamente un conocimiento como que me dieron algo y empecé a notar, sino el conocimiento de, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, los que tienen aquí a sus hijos que van y los crían y les enseñan todo lo que ustedes les enseñan en casa y, por ejemplo, el hijo sabe dónde usted guarda las galletas. El hijo sabe qué compró, el hijo sabe qué le puede dar como de incentivos, qué cosas le gustan y viceversa. Entonces usted no solo está aprendiendo en teoría acerca de la paternidad y de ser familia y de ser hijos, sino que lo experimenta porque está viviendo con su núcleo. No sé si me explico. Cuando Jesús dice, ustedes van a experimentar la verdad, está diciendo, ustedes van a relacionarse con ella. En función de conocer la verdad va a producir en ustedes un efecto que es totalmente irrevocable, que es ser libres. ¿Libres de qué? Yo no sé, hermano. Porque usted tal vez necesita ser libre de una cosa de la cual yo no. Pero el que yo no sea, necesite ser libre de la cosa que usted necesita, no me exime a mí de yo tampoco estar buscando la libertad para mi vida. No sé si me expliqué. Pero vivir en la verdad te hace libre. Sí, porque no tienes nada que ocultar. Mientras tú tienes cosas que ocultar, tú no te sientes del todo tranquilo. Es complicado esto, ¿verdad? Pero al final de cuentas todos tenemos cosas que ocultar, se los digo porque a veces hasta pensamientos nos pasan en donde decimos, ¿cómo no se cae de las gradas? Pura novela de Televisa, ¿cómo no se cae de las gradas y retumba y está viendo a la persona ahí, vamos? Por eso uno tiene que pedirle perdón a Dios hasta de las cosas que le son ocultas a uno. Así decía David, perdóname de mis pecados, los que conozco, y aún de los que me son ocultos. Porque yo pienso y digo cosas o veo cosas en donde me aparece algo que yo no quería hacer o decir. Amén. Y en eso consiste la libertad. Voy a avanzar, hermano, porque creo que ya es algo tarde, pero miren lo que dice en Juan capítulo 10, verso 10. Y esto, hermanos, podría ser un trabajo en 3 vías, pero a la inversa, o sea, negativos. Y es curioso porque fíjense ustedes que Jesús está hablando acerca de
el pastor, está hablando del cuidado, está hablando de la puerta de las ovejas. En todo este contexto, en Juan capítulo 10, y de repente suelta algo que yo creo que todos nosotros deberíamos analizar. ¿Sabe por qué? Porque no le digo yo que en la iglesia todo el tiempo lo haya estado hablando, pero sí ha predicado de esto. Y ahora hay un área de la ciencia, de la neurociencia y de la psicología, y está bien que lo estén hablando, pero eso la iglesia lo vino hablando al tiempo anterior. Y es que hay cosas que a usted le quitan energía, le quitan paz, le quitan amor, cosas y personas. Y a veces nosotros no somos capaces de identificar si es la persona o si es la cosa. No sé si me explico. Si es la circunstancia o es la persona. ¿Y saben por qué les digo? Les voy a poner solo un ejemplo. Y yo le dije que iba a hablar rápido, pero les voy a poner solo un ejemplo. Un día estaba Pedro con Jesús y viene, muchos días, pero en uno de ellos pasó una cosa entre Jesús y Pedro. Jesús viene y empieza a decir, es necesario que el Hijo del Hombre sea llevado y que lo arresten y que lo crucifiquen, etcétera, que lo maten. Y entonces viene Pedro y le dice, nunca tal cosa te acontezca. Si algo pasa contigo, yo voy a poner mi vida para defenderte. Y Jesús no le dijo, gracias Pedrito, ahí te encargo, pues afila bien la espada y unas 2 o 3 más ahí por si una te falla. ¿Oíste? No. Jesús vino y voltea a ver a Pedro y le dice, Pedro, ¿qué estás hablando? Le dice, estás hablando como habla cualquier ser humano. ¿Y sabe qué le dice antes de eso? Le dice, aléjate de mí, Satanás. Le dice a Pedro, yo quiero hacerle una pregunta a usted. Pedro era Satanás. No sea tímido, conteste. ¿Pedro era Satanás, sí o no? Entonces, ¿qué pasó ahí? Que Pedro se dejó tomar por unos minutos, por unos segundos, y dijo algo. Y Jesús identificó que no era Pedro, sino que era el enemigo en Pedro. Y le dice, porque tú no hablas las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Y les estoy contando esto porque Pedro fue el mismo que también cuando estaban ahí hablando entre sus discípulos y Jesús viene Pedro y le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y le dice Jesús a Pedro, esto no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Significa que Pedro, hermanos, tenía una alta recepción a cosas que eran trascendentales. No sé si me estoy explicando con lo que les digo. Dicho esto, hermanos, quiero leerle lo que dice la Biblia en Juan capítulo 10, verso 10, porque esto puede ser una de las razones de algunos de tus problemas en tu casa y en tu vida, en tu familia y en donde estás. El ladrón solo piensa en robar, matar y destruir. Y eso lo dice Jesús acerca de los enemigos. Y aquí está la explicación: robar, matar y destruir. 3 cosas contrarias al camino, la verdad y la vida. Jesús dice en este pasaje, el que no entra por la puerta de las ovejas es un ladrón, es un salteador, es alguien a quien yo no mandé y no le autoricé que fuera por las ovejas. Pero el ladrón, que es la palabra que utiliza aquí Jesús, cuando habla del enemigo, dice, llega y roba. ¿Te están robando la paz? ¿Te están robando tus cosas? ¿Te están robando tu tiempo? Porque a veces nosotros solo pensamos que robar es robar dinero, pero el tiempo que se roba se resulta en dinero perdido. Porque ya lo dijo el tío Sam, time is money. Parece chistoso, pero en alguna medida es cierto, porque el tiempo que perdemos sin trabajar es dinero. ¿Sí me explico? Te están robando tiempo. Ajá, ahí está el dispositivo. A veces uno pasa mucho tiempo ahí. Este pastor, hombre, ya salió con... Te están robando tu energía. Porque fíjense ustedes que yo ya se los mencioné, pero no está de más decirlo. La ciencia ha descubierto que las redes sociales absorben dopamina. Y la dopamina es una de las hormonas de la felicidad y de la paz en las personas. Cuando nosotros empezamos a dejar de seguir o no me interesa cosas que nos quitan energía, hermanos, vivimos mejor. ¿Por qué te estás peleando por cualquier cosa?
El ladrón vino a robar. Te están robando la atención también. Te están robando la bendición. Y así, a matar. Matar, pues creo que todos entendemos qué significa. Pero hay cosas que se van muriendo, que se van deshaciendo, que se van van perdiendo la vida, porque la muerte es la antítesis de la vida, ¿verdad? Pero ¿saben qué me llama a mí la atención de por qué Jesús dijo robar, matar y destruir? Porque fíjense ustedes que destruir es la última parte de todo. No solo matar. Matar, por ejemplo, un cuerpo cae en el piso y ahí está, pero para que llegue a su descomposición falta tiempo, naturalmente hablando. Si lo incineran, se destruye en el momento y deja de ser lo que fue y pasa a ser ceniza. Se destruyó. Y sabe usted que en la Biblia habla, por ejemplo, dice que hay esperanza aún para el tronco que ha sido cortado de su raíz. Y dice que cuando cae el tronco, al olor del agua puede reverdecer nuevamente y volver a surgir. Entonces el enemigo sabe que no solo te tiene que matar, sino que te tiene que destruir para que tú ya no seas nada. Y ese es el trabajo del ladrón: robar, matar y destruir. El ladrón te ha querido robar a tus hijos. El ladrón te ha querido robar tu negocio. El ladrón te ha querido robar todas las habilidades que tú tienes. El ladrón, después de robarte, te quiere matar. Pero el ladrón no solo te va a dejar ahí, porque él sabe, él conoce a tu Dios y sabe que si tú cayeras ahí, el Señor a Lázaro lo resucitó. Entonces él quiere concluir su obra contra nosotros, pero en el nombre de Jesús está reprendido. Porque aunque nosotros cayéramos, porque el mismo apóstol Pablo lo decía, el apóstol Pablo decía, aunque estuviéramos tirados, derrotados, pero no estamos acabados. En el nombre de Jesús nos levantamos otra vez, porque el enemigo no va a poder destruir lo que Dios dijo que iba a vivir. Y le hice esta pausa para contarle lo que dice después, porque dice: el ladrón vino a robar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida, dice Jesús. Y él mismo lo dijo: yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida. Y con este termino. Dice: pero yo he venido para darles todo en abundancia, más de lo que esperan, vida en plenitud hasta que rebosen. Y miren, la vida de Jesús y en Dios no es solamente vivir en esta tierra contando fechas, sino la vida en Jesús consiste, hermanos, en que nosotros digamos: qué bonito fue haber estado en este mundo, conocer a Jesús y todo lo que Él me dio, todas las bendiciones que yo recibí de Él. Y miren, quiero terminar diciéndoles eso. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito y único como un regalo, así que ahora todo aquel que cree en Él no perecerá jamás, sino que tendrá vida eterna. Y en esto y con esto termino. Gracias a ti conozco el camino de la vida, pues saboreo la plenitud de la alegría en tu presencia. A tu derecha experimento gozos divinos por siempre, jamás. Entonces, hermanos, miren, conocer a Jesús, conocer el camino, conocer cómo vas a poder ir hacia Dios. Conocer a Jesús va a ser conocer la verdad de la vida en todos los aspectos. Y conocer a Jesús es conocer la vida, que no solo tiene que ver con respirar, sino tiene que ver con un encuentro personal con el Dios eterno. Si tú tienes un encuentro con Dios, pase lo que pase, suceda lo que suceda, tú vas a quedarte con Él para siempre. Puede cerrar sus ojos un momento, por favor, y le quiero pedir que ahí donde usted se encuentra me ayude, me acompañe a hacer esta oración, a pedirle al Señor y a decirle: Señor, dale sentido a mi vida, dale sentido, Señor, dale un porqué a mi vida. Muéstrame tu verdad, muéstrame, Señor,
la verdadera manera de disfrutar lo que tú me has dado. Y hoy particularmente quiero pedirte, Señor, que no permitas que el ladrón me robe más, que el ladrón quiera quitarle la vida a mi vida o a los míos. Y que no permita, Señor, que el ladrón destruya lo que tú has hecho en mí. Por favor, Dios Todopoderoso, queremos venir delante de tu presencia y queremos pedirte, Señor, que tú te glorifiques hoy en este lugar. Gracias a ti conozco el camino de la vida, saboreo la plenitud de la alegría de tu presencia. A tu derecha experimento gozos divinos por siempre y para siempre. Gracias, Señor Jesús, por tu amor. Ahí donde usted está, quiero pedirle y quiero invitarlo a que te ponga a cuentas con el Señor y le diga: Dios mío, si en algo te tengo que pedir perdón, si hay algo, Señor, en lo que tengo que pedirte que me perdones, hoy te pido, Señor, que me perdones por mis errores, mis transgresiones, mis pecados, por la iniquidad que puede todavía, Señor, estar gobernando mi vida. Y por aquellas cosas, Dios, que al final de cuentas resultan en mal para mí o para alguien, Señor, que está conmigo. Perdóname, Dios, por mis pensamientos. Perdóname, Señor, por mis palabras. Perdóname, Señor, por mis gestos. Perdóname, Dios, por todo lo que yo no he hecho bien. Y ayúdame, Padre Santo, por favor, a poder buscarte cada día más, a poder buscarte, Señor, como tú sabes que lo tendría que hacer. Y lléname, Padre Santo, de tu amor y de tu fidelidad. Te doy gracias, Señor, por lo que ya has permitido. Y te doy gracias también, Señor, por lo que tú me has dado, Padre. Porque al final de cuentas, todo lo que tú me has dado, Señor, todo lo que tú has permitido que yo viva y tenga, Señor, viene por tu misericordia.